con la primera y única jugada, porque hoy tenemos entrevista después de esto. Si te tiran, agáchate. Agáchate. Si te tiran, agáchate. Así le dicen al pitcher cuando se la devuelven y que le están pegando, tira y agáchate porque están duros los cocolazos. Pero a veces es al revés, mira. Suéltalo, Orlando. Oh, Camilo, chingado. Mira, ahí está el sicario Chapman contra el estudiante Boslow. Le tira derechito a la cabeza y atendiendo el protocolo correspondiente, Boslow se agacha y la libra por tantito, por un pelito de rana. Y pues mira, ahí está un buen instruido para sacarse los balazos de último momento. Mira. La fórmula es agacharte, pecho tierra. Pecho tierra. Ya ves por qué es importante los protocolos. Totalmente, ¿no? Él ya sabía que hacer. La vio venir, dijo, no hombre, me vas a andar agarrando dormido. Y ahí está, y se baja picudo, este sicario, mala onda. Mala copa, sí le alcanza a dar, ¿no? En el casco. Sí, la rosa. Sí, bueno, casco, chaleco antibalas, tenis y lagartijas. Esa es la fórmula que se tiene que aplicar en el protocolo. Y esto, pues, es algo que no solamente está ocurriendo en Sonora, está ocurriendo en diferentes partes de la República. Y como ustedes seguramente se acordarán, la semana pasada tuvimos un episodio muy lamentable, un nuevo episodio muy lamentable de una balacera afuera de, no de una, no de dos, ni de tres, de 4 escuelas en Empalme, Sonora, en donde los señores del crimen organizado pues se pusieron a querer ejecutar a unos contrincantes, o ve tú a saber, porque como casi todos los casos como este, pues no hay culpables, no hay presuntos implicados, no sabemos qué pasó. Y fíjate que todo esto, al final de cuentas, como dicen los políticos, ¿no? Si fueran acciones concertadas, pues pudiéramos decir inclusive y tipificarlo ya como actos de terrorismo, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Oye, definitivamente. Pues es que el producto de eso es terror. Así es, son actos de terrorismo. Entonces, la tipificación a veces de los delitos son muy importantes que se hagan con oportunidad, ¿no? Y otra vez vuelvo a insistir, la importancia de los protocolos. En el momento que reconozcamos que en este país hay terrorismo, entran reglas internacionales que comprometen la tan defendida, llevada y traída soberanía nacional, que para mí es un mito, y no de este tiempo, sino de muchos ayeres. Desde Juárez. Y sin embargo, pues seguimos aduciendo esos pretextos cuando se nos está incendiando el rancho. Bueno, por un lado, pues tenemos que el día de hoy, en las escuelas de Sonora hubo un consejo técnico. Los consejos técnicos son espacios de capacitación, de intercambio de experiencias, de acuerdos entre los actores del sistema educativo. Y en muchos de los casos contemplan una parte en la que se tienen que diseñar estrategias muy particulares, enfocadas al entorno de donde está la escuela, para atenderlas, para tener acuerdos de actuación. Pero por lo que hoy estuve averiguando, en esos consejos técnicos no se presentó el protocolo que diversos grupos de la sociedad civil, diversos actores y líderes de opinión, padres de familia, han estado pidiendo que se instauren ante una realidad que yo creo que resulta ya innegable. Y entonces, lo decíamos ahorita, protocolos para saber qué hacer son absolutamente necesarios. Totalmente. Totalmente. Mira, este tipo de violencia que se está viviendo extraescolar, o sea, también si no se realizan las acciones pertinentes de prevención, van a ser trasladadas y ya son probablemente trasladadas hacia el interior de las escuelas. O sea, los mercados, sobre todo a nivel de escuelas secundarias y preparatorias, los mercados que se abren de drogadicción, ¿sí? Son realmente preocupantes, ¿no? Entonces, si en un momento dado no existe un control de esto, nuestros hijos realmente pues están en peligro, ¿no? O sea, realmente la sociedad, por un lado, vivir los actos que están ocurriendo fuera de las escuelas, pero también ahorita estamos viviendo lo que son las violencias dentro de las escuelas, y que un director de una secundaria, creo, hizo un reconocimiento pues muy claro, ¿no? De la secundaria 11 de aquí de Hermosillo. Sí, que dijo pues que realmente el problema es los estudiantes que son gente que está vendiendo drogas hacia el interior de las escuelas, ¿no? Entonces, aguas, porque realmente la descomposición del tejido social nos está diciendo de que está muy penetrado ya por todos lados, ¿sí? Y bueno, tú sabes, Ricardo, que para resolver un problema primero lo tienes que identificar. Reconocerlo. Y si el problema es tuyo, pues entonces reconocerlo. Así es. Nosotros estamos presenciando violencia en las escuelas, pero se le achaca el origen y las razones de ese problema al confinamiento.
Bueno, aquí hay no solamente el testimonio de ese director de esa escuela, sino de otros que no tienen, digamos, no sé si llamarle valor, porque pues creo que hay que estar muy dispuesto a jugársela para hacer una denuncia como estas, pero bueno, le vamos a llamar valor a decir, no, espérate, el problema no es eso, el problema es este, porque incluso le dice a la reportera, cuando le pregunta, una reportera de Stereo 100, le dice, mira, a lo mejor me calificas de tonto por decir lo que voy a decir, pero el verdadero problema es este, dice, y a la torre nos quedamos todos helados, porque yo, pues, desde hace mucho tiempo, pues, estoy enterado que en algunas escuelas es una situación que se da, pero entonces te pones a cuestionarte, a ver, ¿y qué está haciendo la comunidad escolar en contra de eso? ¿Qué está haciendo la persona responsable? ¿Qué está haciendo toda la espiral burocrática hasta el propio secretario de Educación? Y si me apuras, hasta el propio jefe del Ejecutivo, con respecto de un problema que ahí está, que no es nuevo, pero que se está recrudeciendo. Y fíjate, por ejemplo, aquí hay... Te decía que antes este problema sí era reconocido en cierta manera en la universidad, ¿no? Sí, había reconocimiento, pero estamos hablando de secundarianos. Fíjate eso. Y vete a saber hasta dónde llega toda esa canallada de ir a enviciar muchachos o de estar haciendo un negocio tan vil. Y lo peor de todo, a veces a ojos vistas. Fíjate que es muy preocupante porque, digo, el tipo de droga que está ahora circulando es diferente a la época de hace 15, 20, 30 años, que era marihuana y párale de contar. Ahorita ya, ¿qué son? Pues ya son las tachas, cristal, ahora el fentanil, los famosos dulces, como le llaman ahora, que es un problema muy serio ya en Estados Unidos. Los brownies, los chocolates que los cargan. En las escuelas de Estados Unidos ya es un problema gravísimo, ¿no? Y aquí en México, bueno, acuérdense que hay una máxima, ¿no? O sea, lo que no logra pasar al otro lado se nos queda a nosotros aquí. Ya se convirtió en mercado. Antes era para allá, ahora nosotros tenemos el mercado aquí. Entonces el problema realmente es muy serio, el problema realmente es grave. Y el problema es que ya tenemos y se tienen que tomar medidas de prevención, por un lado, y también es un problema de salud pública. Y además los problemas que eso acarrea también ya están aquí. Y a nivel de la familia, ni se diga. Bueno, ya hay lugares de la República donde se están tomando medidas como esta. Por ejemplo, la Coparmex en Puebla hace este posicionamiento. Y luego el otro tema, creo que si son protocolos para ayudar, de enseñar a los niños que cuando pase un evento de violencia, algunos disparos, el tema es decir, oye, pues te tienes que tirar, te tienes que agachar, no te tienes que mover, no hagas ruido, no grites, o sea, no sé lo que se tenga que hacer, yo no soy, no conozco los protocolos, pero al menos como que el sentido común me indica eso, ¿no? Claro que si un niño cuando pasa algo y no sabe, pues precisamente se hace un caos, ¿no? Corren, gritan, y eso puede provocar que haya un desenlace final, ¿no? O fatal, perdón, un desenlace fatal. Entonces, creo que por eso es importante aprender y desde chico, pues bueno, cuando éramos chicos también, la mamá pues aquí de la mano, caminando del lado del muro, las calles cruzarlas por las... Es un problema que existe, que está, como decíamos, no nada más en Sonora, está en toda la República. Son escasos los estados donde las incidencias, como por ejemplo lo del perro de ayer. El perro de ayer que se encuentra una cabeza humana. No sé si sea fake, pero sí llama la atención, ¿no? En Zacatecas fue, ¿no? En Zacatecas. Sí. En Zacatecas, donde es muy frecuente que descuarticen gente, o pues, como aquí en Caborca, por ejemplo, ¿no? Donde el propio alcalde dice, oigan, ya estuvo, ya suéltenme. No, les pide con mucha... la verdad, hasta me conmovió la forma como le pide a los delincuentes que los dejen en paz. Es impotencia. Es que más que de impotencia, yo creo que están siendo rebasadas ya totalmente las autoridades, ¿no? Pues es parte del que, ¿cómo dice el dicho? El que se ríe se lleva, ¿no? Y entonces yo creo que los niveles de control que podían haberse ejercido y ejercer a través de la política de abrazos, no balazos, pues quién sabe qué más nos espere como sociedad, ¿no? Pues es que es tan equivocada esa política que los resultados de esa política tienen que ver con esas realidades, como lo de Zacatecas o lo que pasó aquí en Caborca con ese novio que fueron a ejecutar y hasta por error. Y bueno, una espiral de cosas. Oye, el asesinato de una familia, mujeres y niñas y niños, y que los hayan matado de esa forma allá en Bavispe y que todavía el asunto siga, así como la ABC sí. O como lo de Ayotzinapa, ¿no? Para el olvido. Así es. Es triste, pues es algo que rebasa la capacidad de asombro que tenemos. Y entonces, de igual manera, el hecho de que haya este tipo de respuestas, como estas que vamos a ver ahorita, ¿no? Opiniones de gente que dice, por un lado, hay quienes opinan en un sentido u otro, porque el tema es polémico.
Verás, veamos estas opiniones de gente que se expresó de diferentes extractos. Empiézale, Camilo. Ricardo Álvarez Bauman dice, el profesor hizo lo que vio necesario en el momento y a los niños pudiera salvarle una vida, pero no llevó el protocolo que debe llevar en un siniestro y debió haberlo comentado con el director e implicar a las autoridades de auxilio como la Cruz Roja y bomberos para que todos estuvieran enterados. Una buena intención que, en efecto, tiene que estar apegada a un protocolo, pero a mi juicio responde a una realidad. Yo creo que al final de cuentas, si hiciéramos un examen a todos los profesores de las escuelas primarias y secundarias, seguramente desconocen este protocolo. Los protocolos fueron hechos hace 20 años, no se han actualizado. ¿Sí? Ya lo reconoció la SEC, que tiene 20 años de que se hicieron esos protocolos y hasta el momento no han sido actualizados. La realidad que tenemos, en la actualidad es muy distinta a la que teníamos y vivíamos hace 20 años. Entonces, por lo tanto, tiene que actualizarse a los momentos actuales. No nomás este protocolo. Yo creo que el único protocolo que tienen nuevo y actualizado es el protocolo en salud, ¿no? Que fue obligado por la cuestión del COVID, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que no tienen actualizado ningún otro protocolo, ¿no? Sí, son viejos y este en particular, o para esta situación en particular, pues ha ido escalando de tal manera que ahorita exige una respuesta. El que sigue, Camilo. Cecilio Luna, que es el presidente de la Asociación de Padres de Familia en Sonora, dice, aunque se trató de una acción con buenas intenciones, el simulacro de un tiroteo en un plantel escolar de Guaymas debió llevarse a cabo con el conocimiento de la Secretaría de Educación y Cultura para llevar un mejor entendimiento y control de la situación. Bueno, sí, y yo te diría, Cecilio, la Secretaría de Educación y Cultura no debería ir atrás de iniciativas que van por delante. Así es. Es decir, debería encabezar las iniciativas. Exacto, estás viendo, a ver, ¿cuánto hace que hubo un tiroteo ahí por el rumbo de la cárcel en Guaymas? Fue como una semana antes de que el maestro hiciera este simulacro. Y cerquita de esa escuela, de esa cárcel, atrás de hecho, pues hay una escuela. Sí, entraron a rescatar a un reo, ¿no? Una persona privada. Entonces se soltó una tracatera que duró bastante tiempo y habiendo alumnos en la escuela ese día. Entonces, bueno, entonces lo que en realidad esta iniciativa del maestro provoca es una reacción. Yo le diría a Cecilio que realmente el que debería encabezar esas acciones es él. Acabar pronto, ¿no? No estar de observador, no estar de observador. Sí, exactamente. Él es en representación de todos los padres de familia, debería ser el primer preocupado porque esas situaciones se ventilen y se resuelvan y que existan protocolos de protección. O sea, debe hablar a nombre verdaderamente de los padres de familia. ¿Sí? Está más hablando a favor como de la si fuera un funcionario, educativa, ¿no? Sí, como si fuera un funcionario pues más. Prácticamente, prácticamente. Pues así funciona lamentablemente, esto. ¿no? La que sigue, Camilo. Gildardo Real Ramírez, dirigente del PAN en Sonora. Primaria en Guaymas realiza simulacros contra ataques del crimen organizado. Lamentable a lo que hemos llegado en Sonora ante la falta de capacidad de las autoridades para proteger a nuestras familias. No podemos normalizar esta inseguridad. En seguridad están reprobados. Bueno, aprovecha la recta el Gildardo para batearla. No está mintiendo. No, definitivamente. Y comparto su opinión, ¿no? Definitivamente. Sí, no está mintiendo y eso tiene que ser un aviso para la autoridad política y para la autoridad educativa, para que vean que a los actores políticos, por lo menos no a todos, porque no veo yo a Ramón Flores del PT, no veo a todos los demás, pronunciándose en un tema que pues, nos es inherente a todos. Nadie se escapa de tener hijos en la escuela y en ese mismo riesgo, nos escapamos. Pues imagínate, ¿cuántos niños o adolescentes quieren que mueran en un tiroteo para entonces sí establecer protocolos de apoyo? Exactamente, ¿por qué te esperas a que ¿O la cuánto situación escale falta que emulando a las escuelas de Estados Unidos un estudiante vaya armado y empiece a liquidar a compañeros? Es lo que ¿Cuánto te decía falta? ahorita. Estos problemas conllevan otros como esos. La proliferación de armamento ya es una realidad. Y la impunidad es la madre de todo esto. Es correcto. Y en una república bananera, pues con más razón. Con más razón. Con más razón. La que sigue, Camilo. Simitrio Quesada, organizador de prácticas de simulacros para Fresnillo, Zacatecas. Asumimos el riesgo de la reprobación y de estos comentarios que están haciendo, de que es como aceptar que el gobierno no ha podido, porque para nosotros es más importante la vida de un niño o de una niña que el desprestigio o que lo que puedan decir, se refiere a los políticos o a los funcionarios, ¿no? Es correcto, o sea, lo que te estoy diciendo. Ahorita, ¿qué van a esperar? ¿Que haya muertos entre propios estudiantes? ¿Que en una balacera sea nada más un daño colateral? No sé, yo no estaría dispuesto a que uno de mis hijos pudiera tener esa consecuencia. No sé cuántos padres de familia estarían dispuestos a que eso ocurra. Hay una película que precisamente anoche la estaba viendo, que no tiene nada que ver con esto, que se llama Desesperada. Y es el relato de una madre de un joven de secundaria que sale a correr a despoblado en un bosque y le empiezan a avisar que su hijo había sido protagonista de un tiroteo.
cuando no fue él el protagonista, pero en ese enredo se da una situación así, desesperada, que te agarra la película y te engancha y hasta te pones en los zapatos de alguien, primero en la circunstancia de que su hijo está acusado de ser el protagonista, y segundo de que en realidad su hijo estaba siendo uno de los rehenes en riesgo de ser asesinado por un desequilibrado que fue a matar niños a una escuela. Pues son los riesgos que si no se hace nada, lamentablemente aquí en México no pasa nada hasta que pasa. ¿Y quién te dice que todas esas ejecuciones que vemos en las escuelas, que acaba de haber una en Estados Unidos hace unos pocos días, no tienen que ver con las drogas o con el abuso de las drogas? Por supuesto que aquellos señores son muy discretos y no dicen muchas cosas de problemas que realmente tienen, tanto por el consumo de las drogas como por la portación legal de armas. Sí. Entonces, esa combinación es letal, y aquí hay una aportación ilegal de armas donde los que andan armados son los malosos y los que estamos sujetos a esas balaceras sin capacidad de defendernos somos los ciudadanos. Así es. O sea, una especie de rehenes, tanto de unos como de los que nos lo prohíben. Qué chingones. La que sigue, Camilo. Evelia Bonó, la directora de la primaria Gregorio Torres Quintero en Cuautla, Morelos. Antes pensábamos que esto solo podía pasar en el norte del país o en Estados Unidos, pero la realidad es que ya hemos visto aquí cómo en las calles hay balaceras y que en cualquier momento y cualquier persona puede ser víctima por ello. Decidimos implementar estos simulacros para que los estudiantes sepan resguardarse y evitar ponerse en riesgo, lo que tú decías al principio. Tanto dentro de la escuela como afuera, pues no andar de mitotero en una balacera, sino resguardarte, tomar las medidas que tú ya sabes que son las correctas. Así es. Y dime si no hay balaceras en este país, pues. Entonces, ya no digo Sonora, el resto del país necesita estos protocolos. Todo el porque país. esto es una matadera por todos lados. Y como dicen, falta lo peor, ¿no? Lo peor está por venir. O lo peor está por venir. Y lo peor es que nos lo avisaron. No podemos hacernos como que nos engañaron, nos lo dijeron. La que sigue, Camilo, por favor. SEC en Sonora. Es reprobable la realización de dramatizaciones sobre supuestos procedimientos de actuación ante una balacera. Este tipo de improvisaciones confunde, vulnera y expone en redes sociales la integridad de nuestros menores de edad, algo que no permitiremos. Por lo anterior, la SEC aplicará medidas de apercibimiento a directores y docentes que distraigan la rigurosa aplicación de los protocolos aprobados a nivel federal y estatal. Y más tardaron en publicar esto, que fue previo a la balacera afuera de la escuela de Empalme y que fue en reacción al simulacro que hizo un maestro en una escuela secundaria después de la balacera de la cárcel, o sea, en medio de eso. Y pues la realidad creo que rebasó ese comunicado. Claro. Claro, lo que te digo, la autoridad, lamentablemente en este caso, a lo mejor los asesores que hay en esa, con tal de quedar alineados a una política, al final de cuentas, yo vuelvo a preguntar, o sea, ¿cuántos niños o cuántos adolescentes se deben de perder en Sonora para poder que se apliquen protocolos? ¿Quién va a ser el responsable cuando esto ocurra? ¿Sí? ¿Quién va a ser el verdadero responsable de todo eso? Cuando la situación está avisando una realidad, la situación nos está diciendo, aguas, ¿sí? Agáchate. Si te tiran, agáchate. Así es, agáchate. ¿Sí? O protégete, pues, o prevé la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Creo que la autoridad tiene que dar un paso al frente, tiene que ponerse adelante de los problemas, no atrás y menos atravesándose. Yo creo que no, o sea, por tapar el sol, no por eso dejar de alumbrar el sol, pues, sí. Creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay realidades que hay que enfrentarlas y hay que afrontarlas y hay que resolverlas. O sea, no tratar de seguir una línea política y siguiendo una línea política, al final de cuentas, enfrentar resultados que cada vez, en vez de ser con números positivos, pues vemos que la numeralia aumenta y aumenta y aumenta y no vemos cuándo va a parar. Sí, es correcto, fíjate, es una realidad que... Y fíjate, lo otro que habría que decir en descargo, el hecho de que la autoridad diga apégate a protocolos tiene una razón, sí. pero no puede cerrar los ojos. Me parece que la autoridad tiene que aceptar lo que la sociedad le está diciendo. El día que pasó lo de la balacera, yo en un portal de allá de Guaymas, que cubre nota policíaca, y que curiosamente al siguiente día había mesa de seguridad en donde iba a participar la SEC ahí en Empalme, donde fue esa balacera. El gobernador, ¿no? Incluso fue el gobernador. Los comentarios de la gente eran muy adversos a este mensaje, relacionándolo pues con el hecho de lo que ese día había ocurrido. Entonces, siento yo que ahí se vale reconocer que no tomaste la mejor decisión para la circunstancia. Lo que no se vale es permanecer en el error. O sea, hay una realidad, pues hay protocolos que se hizo hace 20 años. Actualícese y póngase en práctica. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Es correcto.